Mi nombre es Claudia Alonso y en esta charla, después de haber discutido la evaluación y tratamiento de los factores de riesgo vascular en forma individual, vamos a discutir la evaluación global del riesgo vascular a fin de tomar decisiones en el tratamiento en adultos mayores. ¿Qué vamos a discutir a lo largo de esta charla? Por empezar, el concepto de continuo de la enfermedad vascular. ¿Y por qué evaluar a los adultos mayores? ¿Cómo evaluar este riesgo global? La utilidad de los calculadores de riesgo vascular, la relación entre el riesgo vascular y la fragilidad, y por último, la toma de decisiones en el uso de estatinas en prevención primaria y aspirina en prevención primaria. Todos estamos familiarizados con el concepto de que el riesgo vascular aumenta con la edad, pero lo que es importante resaltar es que la enfermedad vascular es un continuo, que no comienza a los 50, 60 años, sino que empieza en la infancia y los factores que pueden modificarlo, como la dieta, el ejercicio, distintas influencias medioambientales, comienzan incluso en la etapa intrauterina. Como podemos ver, la influencia de la herencia, los genes, el estilo de vida van a favorecer a lo largo de la vida el desarrollo primero de enfermedades que aumentan el riesgo vascular, como la hipertensión, la diabetes, la dislipidemia, pero que en la presencia de estas enfermedades va remodelando los vasos y generando la aparición de aterosclerosis y con las primeras manifestaciones de daño vascular o daño de órgano blanco, como la hipertrofia del ventrículo izquierdo, infartos lacunares o microalbuminuria, y que la progresión de la influencia de estos factores de riesgo vascular van a hacer finalmente que aparezcan eventos vasculares, y estos eventos vasculares y sus recurrencias van a llevar a la falla, como insuficiencia renal o insuficiencia cardíaca, que llevarán a los pacientes a fallos que requieran suplementación, como la diálisis o el deterioro cognitivo, y finalmente serán un determinante de mortalidad. El mecanismo de producción de estas lesiones clínicas es la vasoconstricción, trombosis, inflamación, ruptura de placas y lesiones vasculares y remodelados, que están determinados en su intensidad o favorecidos por la presencia de factores de riesgo vascular, como el aumento del colesterol, el de la presión arterial, la diabetes y el cigarrillo, pero podemos ver que la edad juega un factor fundamental, ya que que potencia el efecto de estos factores. En el estudio Framingham se observó que la presencia de aterotrombosis, aún sin eventos vasculares, reduce la expectativa de vida. Es decir, la presencia de antecedentes de accidente cerebrovascular, de infarto o de cualquier enfermedad vascular disminuye la expectativa de vida en una evaluación, en este caso realizada en varones mayores de 60. Como podemos ver en esta diapositiva, el tener enfermedad vascular en un lecho vascular no solamente aumenta el riesgo de tener otros eventos, nuevos eventos en este lecho vascular, sino también en otros. Es decir, tener un infarto sabemos que aumenta el riesgo de volver a tener otro infarto, pero también aumenta 3 a 4 veces el riesgo de tener un accidente cerebrovascular. Y por otro lado, tener un accidente cerebrovascular obviamente aumenta hasta casi 10 veces el riesgo de tener otro accidente cerebrovascular, pero duplica o triplica el riesgo de tener un infarto. Muchas veces la enfermedad vascular periférica no es adecuadamente jerarquizada
como un evento vascular o como un marcador de riesgo vascular. Pero podemos observar que tener enfermedad vascular periférica cuadruplica el riesgo de tener un infarto o duplica y triplica el riesgo de tener un accidente cerebrovascular. Y no solo eso, sino que tener enfermedad vascular subclínica disminuye los años de envejecimiento exitoso. ¿Qué llamamos envejecimiento exitoso? Es a los años libres de enfermedad vascular, cáncer, EPOC, trastornos de la funcionalidad y de deterioro cognitivo. La presencia de enfermedad vascular subclínica, aunque no se hayan producido eventos vasculares, disminuye tanto en las mujeres como en los hombres entre alrededor de 6 años el riesgo de envejecer sin tener estas patologías. En esta diapositiva podemos ver que, como es esperable, la posibilidad de mantenerse libre de enfermedad disminuye con la edad, tanto en hombres como mujeres. Pero lo que es muy llamativo es que el riesgo vascular marca también una diferencia. Es decir, a todas las edades, tanto en hombres como en mujeres, tendrán más posibilidades de permanecer libres de enfermedad los pacientes que tengan menor riesgo vascular. Y por contrapartida, aquellos que tengan mayor riesgo vascular tienen más posibilidades de no tener, de no tener envejecimiento. Ahora bien, ¿cómo calculamos el riesgo vascular? La primera aproximación que se nos ocurre es ver cuántos factores de riesgo tiene un paciente. Y sabemos que la evaluación de los factores de riesgo individual no es útil, porque salvo que tengan valores muy elevados, no van a incidir en el riesgo, sino que este riesgo es la sumatoria o combinación de todos los factores de riesgo vascular. ¿Cómo podemos hacer para mejorar la predicción? Evidentemente, utilizando las calculadoras de riesgo vascular. ¿Qué son los calculadores de riesgo vascular? En realidad, son cálculos del peso y el que tiene cada factor de riesgo y la potencialidad de aumentar el riesgo vascular basados en diferentes estudios o cohortes. Por lo tanto, primer concepto, el calculador de riesgo vascular es exacto solamente para aquella población en la cual fue diseñado. ¿Cómo se traduce esto? El Framingham calcula bien el riesgo vascular, pero es exacto en la población del estudio Framingham. Lo que habitualmente hacemos, que es calcular con este calculador el riesgo en nuestra población, puede ser que no nos dé una evaluación tan acertada del riesgo vascular, ya que nosotros no somos una población de Boston, tenemos diferencias étnicas, diferencias en alimentación, en hábitos y costumbres. Otra cosa importante a tener en cuenta es qué edades, o sea, de pacientes han sido evaluadas en este calculador de riesgo. Como pueden ver, nosotros habitualmente usamos el score de Framingham y en este estudio solamente hubo pacientes hasta 75 años. Otro calculador de riesgo que usamos muy frecuentemente es el SCORE, que tiene una ventaja. Ha tomado diferentes poblaciones de Europa y puede dividirlas en poblaciones de alto y bajo riesgo. Pero la desventaja fundamental que tiene el calculador SCORE es que los pacientes que han sido incluidos en el cálculo de este riesgo es una población de hasta 65 años. Otros calculadores que incluyeron pacientes mayores son el QORE, basado en el estudio QORE, y el Global Risk, que toma varios estudios de riesgo vascular,
pero no están tan ampliamente difundidos como los dos primeros que mencioné. Y la otra cosa que debemos evaluar es la inexactitud de estas calculadoras, porque en forma individual podemos hablar de la paradoja del riesgo. Los jóvenes pueden tener un riesgo relativo bajo, pero esto puede enmascarar un riesgo absoluto alto debido al tiempo que tendrán estos factores, o sea, los factores de riesgo de acción sobre el individuo. En contrapartida, en los ancianos se puede sobreestimar el riesgo, ya que en las edades mayores el cálculo, los puntajes serán mayores y especialmente esto se da en varones. En las mujeres generalmente se considera que tienen mejor riesgo que los varones, pero esto en realidad es que el riesgo está diferido en 10 años, tal como lo señalan las guías europeas de prevención vascular, por el efecto de la menopausia, es decir, en la posmenopausia el riesgo de las mujeres iguala al de los varones. Y también es importante tener en cuenta otros aspectos poblacionales que marcan diferencias en el riesgo vascular. Uno es el estado socioeconómico, y no solamente el estado socioeconómico del individuo, sino que se ha visto que en diferentes poblaciones, en diferentes lugares del mundo, el estatus económico y la inversión que la sociedad realiza en políticas de prevención incide en forma muy significativa sobre el riesgo vascular. El aislamiento social, la falta de red social, también aumenta el riesgo vascular. Probablemente esto muy relacionado con los hábitos y el antecedente familiar de enfermedad vascular en jóvenes también es algo que nunca debemos dejar de interrogar, porque esto marca un mayor riesgo del individuo. ¿Cuáles son estos calculadores de riesgo? Recientemente la Organización Panamericana de la Salud ha actualizado su calculador de riesgo. Tiene la ventaja que ha sido individualizado para los diferentes países porque se han incluido estudios de riesgo vascular en diferentes países. Vamos a hacer un ejemplo. Si vamos a tomar un varón de 80 años con con poca gravedad de sus factores de riesgo vascular, es decir, que tenga una presión sistólica de 130 milímetros de mercurio y 220 de colesterol total, que no sea fumador y que no tenga diabetes. A nuestro juicio y a primera impresión, este paciente tiene muy bajo riesgo vascular. Primer problema del calculador de la OPS es que solo calcula hasta 75 años, así que independientemente de que tenga 80 años, yo voy a poder introducir este valor. Y si hacemos el cálculo, con estos parámetros, que a primera vista, cuando el paciente ingresa a nuestro consultorio, decimos es un adulto mayor sano, vemos que su riesgo cardiovascular total a 10 años es de 17%, es decir, es alto. Y esto resalta nuevamente algo que vamos a ver, que ya dije que lo vamos a repetir, que es que la edad es un determinante claro del riesgo vascular. Si utilizáramos el score recomendado por las sociedades europeas, este paciente de 80 años, con las mismas características, aquí toma en riesgo también el colesterol HDL, que a los fines de jugar con el riesgo lo puse en un valor aceptable, 42 miligramos por decilitro. Vemos que el riesgo vascular es del 7%, probablemente porque yo en este calculador, cuando empecé a jugar con este calculador,
lo puse dentro de los países del oeste europeo, de los cuales somos descendientes, Italia, España, que son considerados de bajo riesgo vascular. Pero aquí nuevamente la digresión, y lo voy a repetir varias veces, que seamos descendientes de españoles y de italianos no quiere decir que tengamos el mismo riesgo que ellos. ¿Por qué? Básicamente por diferencias socioeconómicas, por diferencias en la alimentación fundamentalmente. Sabemos que la dieta mediterránea disminuye mucho el riesgo vascular y la adaptación americana de la dieta mediterránea no es exacta, tenemos mucho menos consumo de pescado, por ejemplo, entonces no podemos homologarnos a este riesgo vascular. Y finalmente, el calculador de riesgo del American College of Cardiology, que tomando los mismos parámetros, vuelvo a decirles, casi 80 años, o sea, varón de otra raza, puse que no sean nosotros, sabemos que somos considerados hispanos, con los mismos parámetros de cada uno de sus factores de riesgo individual, vemos que marca un riesgo vascular muy alto. Y nuevamente, ¿cómo se explica esto? Claramente porque son diferentes poblaciones las que han sido utilizadas para el cálculo de este riesgo. Y esto que nos señala que los factores, eh, que los calculadores de riesgo no sirven, no, sino que en realidad tenemos que tratar de familiarizarnos con uno, utilizar el que nos parezca más adecuado, utilizar siempre el mismo. No podemos calcular el riesgo vascular de un paciente una vez con el calculador de la OPS y otra vez con el SCORE, y tener en cuenta de que necesitamos en pacientes adultos mayores, sabemos que los calculadores nos van a aproximar el riesgo, pero que no van a terminar de definir el riesgo real de un paciente que ya de por sí es alto por la edad. Entonces, ¿qué podemos usar para refinar nuestra evaluación? Lo que habitualmente se conoce como la búsqueda de enfermedad vascular subclínica. Como pueden ver, se han propuesto y se han evaluado y se ha demostrado que son útiles infinidad de marcadores de riesgo, o sea, de marcadores de enfermedad vascular subclínica, que adicionado a los factores de riesgo ya conocidos pueden ayudarnos a discernir entre la verdadera intensidad del riesgo. Quizás los que estamos más familiarizados son el score de calcio coronario, desventaja, es caro, es bueno, o sea, nos sirve muy bien para determinar el riesgo, pero la verdad es que no está disponible y no es factible realizarlo en todos los pacientes. Un marcador de riesgo que que es muy poco utilizado y que es muy sencillo y de bajo costo, es el índice tobillo-brazo, que nos habla de rigidez vascular. A mayor rigidez vascular, mayor daño vascular, mayor riesgo vascular. Y la verdad es que este está disponible en la mayoría de los lugares, incluso lo podemos hacer en el consultorio, pero para poder realizarlo adecuadamente muchas veces es necesario pedir su medición. Y otro de los factores de que se han utilizado y que la verdad es que era mucho más prometedor y ya no se utiliza tanto, es la medición del espesor íntima media carotidio. Por otro lado, en la evaluación global del paciente tenemos que tener en cuenta la fragilidad. Como ya se discutió en otra clase, hay una relación entre la fragilidad y el riesgo vascular, entendiendo por fragilidad al síndrome clínico relacionado con cambios fisiológicos asociados a la edad, que lleva a disminución de fuerza, la velocidad de la marcha, de la actividad física, pérdida de peso y cansancio. Como ya seguramente vieron,
la presencia de enfermedad vascular es mayor en los pacientes frágiles que en aquellos que no son frágiles. Y esto se ve para la presencia de infarto, de ANGOR, de insuficiencia cardíaca, de claudicación intermitente y de enfermedad vascular global. Es decir, los pacientes frágiles tienen más riesgo de tener, de haber tenido eventos vasculares. Y esto se ve con que hay una relación significativa entre la enfermedad vascular coronaria, la claudicación intermitente o cualquier enfermedad vascular con el riesgo de ser prefrágil o frágil. Y no solamente esto, si vemos en el estudio inicial en el cual se describió el fenotipo de fragilidad del Cardiovascular Health Study, en el inicio se vio que de la población total, el 6% era frágil y el 48% era no frágil. A los 2 años se pudo ver que si se evaluaba a aquellos pacientes no frágiles, en realidad permanecían como no frágiles solamente un cuarto de estos pacientes y que los principales predictores de evolución hacia la fragilidad eran factores de riesgo vascular. ¿Cuáles? Como podemos ver, la presencia de síndrome metabólico, de resistencia a la insulina, eran claros determinantes de la posibilidad de evolucionar a prefragilidad o fragilidad. Un marcador de riesgo de enfermedad subclínica, un marcador inflamatorio como la PCR ultrasensible, o incluso la presión arterial sistólica, eran determinantes de mayor riesgo de evolucionar hacia la fragilidad. Ahora bien, evaluado el riesgo global, hay dos temas que me gustaría terminar de discutir, que es el uso de estatinas y de aspirina en prevención primaria. ¿Por qué? Y porque en realidad la determinación del tratamiento de la diabetes o de la presión arterial lo vamos a hacer en general basándonos en las características del paciente y en los valores de estos factores de riesgo. Pero en cambio, en la toma de decisión del uso de estatinas en prevención primaria, ya que no discutimos su uso en prevención secundaria, va a estar basado en el riesgo vascular. En los pacientes de hasta 70 años está recomendado realizar una evaluación del riesgo vascular y a partir de la decisión de si son de bajo, intermedio o alto riesgo, tratar con estatinas de intensidad moderada o de intensidad alta, o como en las últimas guías, que se ha vuelto a los valores y saliendo de la intensidad del tratamiento con estatinas, porque no todas las poblaciones son iguales, tratar de en aquellos pacientes de alto riesgo de disminuir un 50% el valor de LDL. Es distinto el caso de los mayores de 75 años, porque en este caso cualquier calculador de riesgo sabemos que nos va a dar que el riesgo vascular es alto. Entonces, lo que tenemos que hacer es, como bien dice, como muestra esta diapositiva, hacer una evaluación clínica, no solo usar el calculador de riesgo, buscar enfermedad vascular subclínica y discutir con el paciente los objetivos de tratamiento, adaptar los objetivos de tratamiento a las posibilidades y a las características de cada paciente. Como está señalado, tratamiento
de intensidad moderada con estatinas son atorvastatinas de 10 a 20 miligramos, rosuvastatina 5 a 10 miligramos o simvastatina 20 a 40 miligramos. Y de intensidad alta, atorvastatina de 40 a 80 miligramos o rosuvastatina entre 20 y 40 miligramos. Pero aquí nuevamente, y por eso señalo la importancia de ver en qué población estamos tratando, estas recomendaciones son son realizadas por la American Heart en poblaciones de Estados Unidos. En nuestra experiencia vemos que muchas veces no necesitamos dosis tan altas para producir una disminución del colesterol LDL de un 50%. Así que la verdad es que es por eso que luego de tratar de focalizar en la intensidad del tratamiento de estatinas, en los últimos años se está volviendo a los objetivos de tratamiento para calcular, o sea, para decidir las dosis de tratamiento hipolipemiante. En los mayores de 75 años, considerar riesgos-beneficios y tener en cuenta algunos marcadores que nos van a hablar de mayor riesgo, como un LDL mayor de 160, el antecedente familiar de enfermedad vascular, el score de calcio coronario si lo utilizáramos, una PCR alta que nos hable de mayor actividad de la enfermedad aterosclerótica y un índice tobillo-brazo menor de 0,9. Tomando en cuenta, o sea, estatinas en prevención primaria, se ha hecho un metaanálisis que incluyó a 28 estudios controlados, aleatorizados y controlados, y podemos obtener algunas conclusiones interesantes con respecto a la edad. La primera es que si ustedes miran la división de pacientes entre mayores y menores de 75 años, encontramos que tomando el global de estudios aleatorizados y controlados, la población de mayores de 75 años es menor que la de menores de 75 años. Y esto es un contrasentido porque sabemos que los factores de riesgo aumentan su expresión con la edad. Esto claramente demuestra que los adultos mayores han sido insuficientemente incluidos en los estudios de tratamiento de factores de riesgo vascular, como en este caso la dislipidemia. Que se ve también que los adultos mayores tienen más prevalencia de insuficiencia cardíaca y de hipertensión arterial tratada. Ahora bien, en esta población el tratamiento con estatinas disminuyó un 21% los eventos vasculares mayores por la reducción de cada milimol de LDL. ¿Cuánto es? 40 miligramos por decilitros. Este efecto se ve en todas las edades, si bien como se puede ver en el cuadro superior, es menor este efecto en los adultos mayores de 75 años, pero sigue siendo significativo. Y hay una reducción significativa de los principales eventos vasculares en todos los grupos de edad. Se observó que la eficacia de las estatinas en prevención primaria es significativa independientemente de la edad en los pacientes con enfermedad vascular previa, como se ve en la parte inferior de este cuadro. Y este efecto no es tan claro, si bien hay una tendencia en aquellos pacientes sin enfermedad vascular. Es más notorio en los pacientes menores y es menos notorio en los pacientes mayores de 75 años. El uso de estatinas produjo una reducción del 12% en la mortalidad vascular por cada 40 miligramos por decilitro de colesterol LDL disminuido, pero esta
tendencia, de la misma forma, es menos notoria con la edad, obviamente porque existen otros factores, o sea, predictores o factores que aumentan el riesgo de mortalidad, y en realidad esta disminución no persistió cuando se excluyeron a los pacientes con más enfermedad vascular, aquellos con insuficiencia cardíaca o diálisis. Como conclusión general de este metaanálisis, podemos decir que los mayores de 75 años tienen proporciones ligeramente más pequeñas de reducción del riesgo de eventos vasculares mayores y muerte vascular, y que el tratamiento con estatinas produce reducciones significativas en los principales eventos vasculares independientemente de la edad, pero que hay menor evidencia directa de este beneficio en mayores de 75 años en prevención primaria. En el estudio ASPRI, que es aspirina versus placebo para la disminución de eventos en ancianos, que se hizo en 2 poblaciones de Australia y Estados Unidos, estos pacientes sin enfermedad vascular documentada, ni demencia, ni discapacidad, se evaluó en aquellos mayores de 70 años los que recibían estatinas al inicio del estudio. ¿Y qué se pudo ver? Que 5.600 de 18.000 participantes del estudio recibían estatinas al inicio del estudio. 56% eran mujeres y con una media de edad de 74 años, y el periodo de seguimiento medio fue de 4,7 años. ¿Qué se observó? Se puede ver en los cuadros que en adultos sanos que viven en la comunidad, como eran los de este estudio, mayores de 70 años, el uso de estatinas en prevención primaria puede ser beneficioso para disminuir discapacidad física y todos los eventos vasculares, ya sea enfermedad vascular fatal, eventos vasculares mayores, infarto de miocardio o accidente cerebrovascular. Pero no fue beneficioso para prolongar la supervivencia libre de discapacidad o evitar la muerte por demencia. Un dato interesante es que si ustedes observan las curvas, la diferencia entre aquellos pacientes con estatinas que se benefician para la reducción de eventos vasculares, estas curvas se empiezan a separar alrededor del año de utilización de estatinas. Y esto es una de las preguntas que siempre debemos hacernos, o que siempre nos hacen cuando hablamos de este tema, es ¿cuánto tiempo tenemos que tratar con estatinas para lograr un beneficio? Y por lo menos tenemos que tratar al paciente durante un año, con lo cual tenemos que evaluar el paciente que tenemos, las posibilidades o el riesgo de mortalidad a corto plazo, para ver si realmente se va a beneficiar con la instauración de este tratamiento. Con respecto a la aspirina, no vamos a discutir todos los estudios con aspirina, pero desde que se descubrió a finales del siglo XIX, la verdad es que el primer estudio que demostró su utilidad para la prevención de mortalidad por infarto de miocardio fue en el año 1974, y en la parte inferior de la figura pueden ver todos los estudios. En rojo fueron estudios negativos para la utilidad de la aspirina en prevención primaria. ¿Qué quiere decir? Que a lo largo de todos estos años se ha estudiado, y si bien no se niega su beneficio en la prevención secundaria, el consenso actual es que realmente el uso de aspirina en prevención primaria tiene que ser muy acotado y debe ser analizado individualmente. En realidad, la Sociedad Europea de Cardiología
no recomienda iniciar aspirina en individuos sin enfermedad vascular. La Task Force preventiva de Estados Unidos recomienda aspirina para personas de 50 a 59 años con alto riesgo vascular y con bajo riesgo de sangrado, y que de entre los 60 y los 69 años estas decisiones sean muy individualizadas. La American Heart y la Asociación Americana de Diabetes recomiendan aspirina en diabéticos con riesgo vascular alto y bajo riesgo de sangrado, y tanto la American Heart como el American College of Cardiology no recomiendan aspirina en mayores de 70 años. ¿Por qué no? Y siempre vuelvo a repetir, esto es en prevención primaria. Otro escenario absolutamente es la prevención secundaria, porque en los pacientes a mayor edad hay mayor riesgo de sangrado aún con dosis bajas de aspirina. Entonces, el balance entre los riesgos y beneficios no favorece el uso de aspirina. En el estudio que les comentaba previamente, el estudio ASPRI, se evaluó el uso de aspirina para ver la influencia sobre la mortalidad total en adultos de la comunidad mayores de 70 años sin enfermedad vascular, y se vio que la utilización no incide, no hay diferencias entre usar o no usar aspirina en prevención primaria para el riesgo de muerte por enfermedad vascular o muerte incluso por sangrado. Sí se vio una diferencia en la mortalidad por cáncer, pero la verdad es que incluso los autores discuten en este trabajo que probablemente eso se deba a diferencias en la asignación de las ramas de los pacientes, pero claramente no podemos afirmar a partir de un estudio que dar aspirina disminuye la mortalidad por cáncer, ni mucho menos, y queda claro que en prevención primaria en adultos mayores su inicio no va a incidir sobre la enfermedad, sobre la mortalidad vascular global. Otro estudio interesante fue un estudio realizado en Japón con pacientes mayores de 60 años con factores de riesgo vascular, pero sin eventos vasculares, es decir, prevención primaria, y se vio que en estos pacientes independientemente de la presencia de diferentes factores de riesgo como hipertensión arterial, dislipidemia, diabetes, incluso antecedentes familiares, peso y edad, no hubo diferencias, no hubo realmente un efecto beneficioso de la aspirina en prevención primaria. En este mismo estudio sí se vio que aunque se veía un beneficio en la ocurrencia de infarto de miocardio no fatal o accidente isquémico transitorio, este beneficio está claramente contrabalanceado, si ven en la última línea de este cuadro, porque la utilización de aspirina se relaciona con hemorragias extracraneanas serias, es decir, que requirieran transfusión u hospitalización, por lo cual el balance sigue siendo neutro. Por lo tanto, como conclusión global, para la toma de decisiones para la evaluación con respecto al tratamiento de un paciente y la toma de decisiones principalmente del uso de aspirina o estatinas en prevención primaria, no debo basarme solamente en la edad, no debo basarme solamente en el riesgo vascular calculado,
es necesario individualizar el tratamiento. Es diferente tener un paciente frágil o un paciente robusto. Es importante conocer y evaluar las comorbilidades, los síndromes geriátricos, como malnutrición, polifarmacia, la ocurrencia de eventos agudos o el efecto que el tratamiento puede tener en estos procesos agudos. Es importante conocer la funcionalidad del paciente y también incluso su estado cognitivo para poder ver cómo manejar diferentes posologías de fármacos e incluso la red social como ayuda para poder tener adherencia y permanencia en el tratamiento. Como repetimos muchas veces, la diferencia entre un envejecimiento saludable con menos carga de enfermedad y uno con mucha más discapacidad, en muchas ocasiones se relaciona con la prevención y tratamiento de la enfermedad vascular. Muchas gracias.